Muy bien, hermanos. Hoy día tenemos la presentación del cuarto tema de esta serie titulada Preparación para la crisis final, basada en el libro de Fernando Chaig. El tema de hoy es la lluvia tardía y, hermano Eric, el tiempo es todo suyo. Estaba esperando que hiciera algún pedido de oración, como que estoy acostumbrado a eso. Sí, solo los viernes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, no sé en dónde están. Eh, ¿Cómo estuvo el tema de ayer? Delante del hermano Marcelo me preguntaba, yo le dije que bien, no tuvimos ningún contratiempo, ¿cierto? Todos piensan lo mismo. Le si fue poco ahí, me hacen llegar sus reclamos y vamos a ir mejorando con el tiempo. Les confieso que estoy un poquito cansado de la vista, sobre todo, así que eh, igual hoy día ha sido un día bastante movido en el sentido de que, bueno, este año me tocó asumir como líder de MIPES. Tuvimos la primera reunión para ver nuestra condición como iglesia local. Y eso es algo sumamente importante para poder tomar buenas decisiones y dejar que el Señor actúe sobre nosotros. Así que les pido oración por eso, por todas las cosas que podamos hacer como iglesia local o como grupo de estudio, ¿cierto? O donde quiera que cada uno de los hijos de Dios pueda estar, que pueda entregar el mensaje de amonestación con amor, ¿cierto? A un mundo que perece. Así que eso más que nada. Gracias por estar acá. Espero que nos veamos en algún momento, face to face, en algún momento. Eh, y eso más que nada. Agradecer por la instancia. Hoy el tema es más largo, así que como ayer tenía 10 diapositivas, hoy día se duplicaron, hay 20. Así que, y hay harta cita del Espíritu Profecía, así que vamos a compartir igual que el día de ayer, ¿ya? Así que no está de más volver a orar y volver a pedir la presencia de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así que les invito a que puedan inclinar su rostro. Padre bendito, nos encomendamos en tus manos porque nuestras mentes son frágiles, Señor, son limitadas. Y al indagar en el tema, ¿cierto? Sobre la lluvia tardía, rogamos la presencia de tu Espíritu porque lo necesitamos para ser transformados, para ser iluminados y sobre todo para ser confrontados en aquellos puntos en los que aún no hemos decidido entregarte todo. Si es que hay alguna reserva que hemos guardado para nosotros mismos y no te hemos entregado, Señor. Nos ponemos en tus manos, perdona nuestras faltas y guíanos con el poder de tu Espíritu, te lo ruego por Jesús. Amén. Bien, yo le había dicho ayer que el tema de la lluvia tardía y el sellamiento debería ser presentado al revés, porque el sellamiento es una consecuencia de lo que ocurre con el descenso de la lluvia tardía. Eh, y nos vamos a dar cuenta a través de la cita cuán importante es el asunto. Así que voy a compartir pantalla, solo que se me confundieron los monitores, pero no importa. Ya, entonces, igual que ayer, yo no los puedo ver. Pero espero que se esté viendo la presentación. Hasta el momento yo veo que está bien así. Entonces, el tema que hemos estado revisando, ¿cierto? Para aquellos que pueden estar integrándose recién hoy, todos estos temas que hemos estado viendo están basados en el libro de Fernando Scheich, Preparación para la crisis final. Y hoy toca el tema sobre la lluvia tardía. Ayer tuvimos el asunto sobre el sellamiento. Y tal cual como lo presenté el día de ayer, hoy hago lo mismo con respecto a lo que el libro presenta en referencia al tema. Entonces,
Hay una síntesis, si ustedes se dan cuenta, hay más asuntos que el día de ayer. Descripción, propósito, importancia y necesidad de la lluvia tardía, promesas y disposición de Dios a dar la lluvia tardía, condiciones para recibirla y los resultados o la consecuencia de haberla recibido. Entonces, una de las primeras citas que está en el libro tiene relación con el Espíritu Santo, porque la lluvia tardía es la promesa del descenso del Espíritu Santo tal cual como fue en el día de Pentecostés para los discípulos, y que la misma hermana White llama a ese evento en el Pentecostés como la lluvia temprana. Y esto se menciona en el marco histórico de la iglesia, ¿cierto? A través de los tiempos. El Pentecostés para los discípulos es la lluvia temprana y la lluvia tardía tiene eh, su clímax en el último mensaje de amonestación al mundo, en la última generación, de la cual esperamos ser cada parte de cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo lo espero así personalmente, y, y que ha sido prometido por por el mismo Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que dice es que el Espíritu Santo es la mayor bendición que un hijo de Dios o la iglesia puedan recibir. En su estela vienen todas las demás bendiciones espirituales. Ahora, constituye la tercera persona de la divinidad y es el representante personal de Dios y de Cristo. Es el poder que obra en el corazón para enternecerlo y mostrarle su necesidad. Sin él, obviamente, no se convertiría una sola alma. Y eso es muy cierto. Por lo tanto, es necesario el Espíritu Santo hoy y en ese momento de clímax, ¿cierto? Cuando se esté predicando el último mensaje, ciertamente. Entonces, avancemos. Quiero que alguien, bueno, hay varios textos, creo que son cuatro, que me pueda cooperar, ¿cierto? O algunas personitas que puedan cooperarme buscando este texto que es conocido, ¿ya? Porque es necesario que entendamos algunas funciones del Espíritu Santo para inmiscuirnos en en el asunto de de la lluvia tardía. Así que si alguien puede leer San Juan, capítulo 16 versículo 8 por favor. ¿Lo leo? Yo puedo, Ah, escuche a la Sarai. No era yo, pero que lea nomás la hermana, no sé quién era. Ya. Bueno, Cata. Adelante, hermana, léalo. ya, perdón. Sí. 16:8. ¿Mm? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Ya. Por lo tanto, una de las funciones del Espíritu Santo, tal cual como dice en San Juan, es convencer de pecado, de justicia y de juicio, Sí, de juicio. produciendo ¿qué cosa? Arrepentimiento en el Arrepentimiento corazón. en el corazón. Y esto es sumamente importante porque el camino a Cristo menciona que el verdadero arrepentimiento no es producto de el ser humano, sino que es producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. No es un fruto nuestro. Nosotros no podemos arrepentirnos. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente y enternece nuestro corazón para que lleguemos al arrepentimiento, pero el arrepentimiento es, como yo lo he escuchado en algunos círculos evangélicos, que ruegan al Señor que les dé el don del arrepentimiento. Y eso me ha llamado siempre la atención, porque, como dice acá, el Espíritu Santo produce arrepentimiento en el corazón. Eh, Catalina, ya que había abierto su micrófono, San Juan 14:26, por favor. Ya dice Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya, ahora el 16, capítulo 16, versículo 13.
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es otra función del Espíritu Santo? Dirigir la mente en el estudio de la palabra de Dios, guiándolo a qué cosa? A toda la verdad. Como dice el salmista, tu palabra es la verdad. O lámpara es a mis pies, tu palabra. El siguiente texto está en Hechos capítulo 1 versículo 8. Quien quiera que lo pueda leer, ¿cierto? Le doy la oportunidad. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Leo? Yo, Sí, el primero que habló, Ya. Hechos 1:8 dice hermano así, Nelson. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la otra función del Espíritu Santo? Habilitar a los hijos de Dios a proclamar con éxito y con poder el Evangelio. Entonces, ¿cómo decía el texto? Recibiréis poder. Y eso es lo que necesitamos hoy día. La presencia del Espíritu Santo que nos da poder en forma progresiva y cada vez aumentando hasta que lleguemos al punto en que Dios pueda poner su sello en nuestras mentes, ¿cierto? Como lo vimos ayer, para eso hay que reflejar su carácter. Entonces, hay un propósito con respecto a la lluvia tardía. Y le voy a pedir esta vez a mi hermano Marcelo que pueda leer, perdón, el texto que viene a continuación. De ahí le voy a pedir. Yo voy a leer esta cita y luego mi hermano Marcelo. Primeros escritos, página 86 dice, en ese tiempo, en ese tiempo, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte, y aquí está el detalle súper importante donde nos da el tiempo en que ocurre, del tercer ángel. Por lo tanto, el descenso en la lluvia tardía afecta la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué más sigue diciendo? Preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. O sea, para que el pueblo de Dios también pueda pasar por el tiempo de angustia. Entonces aquí le voy a pedir a mi hermano Marcelo que busque Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 28, porque habla acerca de la importancia con respecto al Espíritu. muy bien, leo. Gálatas 5, 22 al 28 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, Ujú. paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué puntos importantes está presentando el capítulo 5 en estos versículos? ¿Qué asuntos son? Primero dice, si ustedes leen desde antes, ¿cierto? Con respecto al versículo 16, Pablo menciona lo siguiente, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y como dice después, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y comienza a hablar, ¿cierto?, de cómo se contradicen estas dos cosas. En el versículo 18 dice, si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza a dar una lista, ¿cierto?, de las obras de la carne, y esto se contrapone a lo que menciona el versículo 22, que es el fruto del Espíritu. ¿Y dónde se refleja el fruto del Espíritu? Obviamente en el carácter. Bueno, yo tengo la versión aquí de 1909 y dice caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y lo más interesante es en el versículo 25: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Por lo tanto, la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene relación a esto, a que reflejemos no los frutos, porque en la conversación de ayer veíamos que hay muchas ideas erróneas dentro de nuestra iglesia, y una de ellas es esta. Cuando hablamos del fruto, hablamos de los frutos, y no sé si mi hermano Marcelo se acordará de una participación que tuvimos, no recuerdo bien si era de los 10 días de ayuno y los 10 días de, perdón, los 10 días de oración y 10 días de ayuno. Y hubo una dinámica donde se nos preguntaba eh, qué fruta del Espíritu nosotros pensábamos que teníamos. Eh, y tristemente me tocó llegar, me tocó mi parte y le eché el avión a la mayoría porque les dije eh, que pensaba que si no los tenemos todos, no tenemos, o sea, claro, si no los tenemos todos, no tenemos ninguno. Y eso es de suma importancia. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser una necesidad como respirar, ¿no? Porque necesitamos reflejar el fruto del Espíritu, ya que nosotros no podemos presentar obras dignas, ¿cierto?, para reclamar la salvación o reclamar la vida eterna. El Señor ha prometido su Espíritu para que Él haga la transformación en nuestra vida. Por lo tanto, es de suma importancia. Testimonios para los ministros en las páginas 507, 509 aprox. Dice lo siguiente: al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu, ¿cierto? Él producirá en nosotros, ¿qué cosa? Mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Si alguien me puede ayudar. Perfección. Perfección. Perfección, una palabra que produce cierto escalofrío dentro de nuestra propia iglesia, pero es necesario tenerlo en cuenta, es necesario considerar todas estas cosas, porque el Señor lo que desea es que reflejemos su imagen, la imagen que se ha deteriorado, perdón, por causa del pecado. Y el propósito del plan de redención, ¿cierto?, es traer al hombre, a la humanidad y a todo aquel que acepte, obviamente, de vuelta a la obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, eh, el Espíritu Santo va a producir mansedumbre, humildad de mente, una consciente dependencia de Dios. Eso es sumamente importante. Cristo nos da el ejemplo perfecto de lo que significa depender 100% de Dios y no de sí mismo, con respecto a la lluvia tardía que trae finalmente la perfección y como consecuencia, obviamente, el sellamiento. Ahora, hay promesas y disposición de Dios con respecto a la lluvia tardía que presenta el capítulo en el libro. Lucas capítulo 11 versículo 13, por favor, si alguien lo puede leer, mientras yo lo busco acá. Lucas capítulo 11 Leo, versículo 13. Sí, por favor. dice, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Muchas gracias, David. Entonces se da la importancia de por qué Dios desea dar el Espíritu Santo a quienes a quienes lo pidan, tal cual como lo está presentando este versículo de Lucas. Veamos qué dice el Espíritu Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 41. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. ¿Cuál es la promesa que está haciendo acá? Que el Dios va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Y aquí es impresionante lo que dice. Ojalá fuese así. Si todos lo quisieran, todos serían llenos o llenados del Espíritu Santo.
El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Y como lo repetí hace poquito, esto debe ser una necesidad tal cual como respirar. Si no tenemos oxígeno, estamos muertos. Y si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual es muerta. Y vamos a estar igual que el valle de los huesos secos, con músculos, con coyunturas, pero sin espíritu. Ahora, ¿hay condiciones con respecto a la lluvia tardía? Claro que sí, claro que sí. Y las citas del Espíritu de Profecía son muy, muy claras. Aquí hay una carta, ¿cierto?, escrita en 1886. Les pido disculpas porque no anoté el libro donde la estaba sacando, pero creo que es de eventos de los últimos días o testimonio para los ministros. No la anoté, así que les pido disculpas con respecto a eso. Pero la cita dice, debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. ¿Cómo sigue diciendo? Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre. Entonces, el Espíritu de Profecía nos está diciendo de que necesitamos un reavivamiento, ¿cierto? O como le dice Testimonio para los Ministros, hay que elevar la norma. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo de acuerdo a cuánto le permitamos que Él trabaje en nosotros. Recuerden que Cristo está en la iglesia de la Odisea a la puerta llamando, tocando. Por lo tanto, aquel que escuche el llamado y abra la puerta va a tener una relación íntima con Cristo. Entonces, antes que sea demasiado tarde, necesitamos, eh, por ejemplo, la última parte, la vuelvo a repetir, perdón, no debieran permitir que nada les impida. Y ahí surge una pregunta. ¿Qué nos está impidiendo hoy tener una experiencia mayor con el Señor? Una pregunta muy personal. Ahora, dentro de estas condiciones se presentan 5 puntos en el capítulo. Primero, sentir la necesidad del Espíritu y orar por él. Tal cual como lo decía, vuelvo a repetir majaderamente, debemos necesitar y depender exclusivamente del Espíritu, tal cual como el oxígeno. Ahora, segundo, experimentar primero la lluvia temprana. Y eso es de suma importancia porque vamos a ver que la lluvia tardía hace madurar el fruto, ¿cierto? Pero hay un trabajo antes. Uno, bueno, yo no sé quiénes han sembrado, pero yo he sembrado porotos, habas, frijoles para quienes son de otros países, para que lo puedan entender. Y no sale la planta de inmediato, una vez que se riega, no sale de inmediato. Hay un proceso. Y ese proceso es lo que presenta la lluvia temprana. Por lo tanto, dice acá, experimentar primero la lluvia temprana. Estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu. Y esto es lo que más nos cuesta a todos, porque tenemos defectos de carácter, eh, nos hemos acostumbrado muchos a depender demasiado de nosotros mismos, y eso impide que la obra del Espíritu Santo pueda ejercer de forma eficaz una transformación en nuestra vida. Queremos ser como Pedro y actuamos de forma impulsiva, aunque sinceramente, pero le decimos, Señor, yo no te negaré. Aunque todos se escandalicen, yo no te negaré. Y muchas veces tenemos que escuchar el canto del gallo y pasar por ese momento de amargura, ¿cierto? Reconociendo de que muchas veces negamos al Señor. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a ser usados y guiados por el Señor. Vuelvo a repetir a Pedro, porque él, él expresó una situación que tenía. Creo, Señor,
pero luego le dice, ayuda a mi incredulidad. El cuarto punto es eliminar las disensiones o los conflictos dentro del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que permitió que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos? Limar asperezas, confesar los pecados, ¿cierto? Arreglar los asuntos, hermano, yo tengo algo contra usted, eh, etcétera, etcétera. Ya sea que, porque todos tenemos diferencias de carácter, y créanme, la situación es compleja, se los digo por experiencia, porque hoy lo viví en la escuela sabática, con personas con las que no había compartido muy seguido, pero como cambiar las clases de escuela sabática, eh, me tocó estar en una situación lidiando, ¿cierto?, con puntos de vista diferentes y con caracteres muy, muy especiales, que a veces nos llevan a ponernos un poco rojos de rostro. Por lo tanto, el tema de las disensiones es sumamente importante y está ligado al último punto, que es despojarse del yo. Por eso hay problemas entre nosotros, porque cada cual busca lo suyo. No hay un mismo espíritu, no hay una misma dirección. Y los que son guiados por el espíritu muchas veces son censurados, son mal catalogados, son difamados, etcétera. Y lo vamos a ver enfrentado, pero es importante tener en cuenta estos 5 puntos. Eh, y vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía con respecto a estos asuntos. En primer lugar, voy a dar los testimonios capítulo, perdón, tomo 3, página 212. Y hace estas dos preguntas. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no debiéramos reclamarlo? ¿No debiéramos empeñarnos en que siempre esté presente en nuestras actividades? Ya sea que conversemos con alguien acerca de la verdad, ya sea que entreguemos un libro, etcétera. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? El ejemplo de Cristo, lo vuelvo a repetir, es de suma importancia, porque la dependencia de Dios y el hambre y la sed de su poder permitió que Cristo venciera y fuese sin pecado. Y si Cristo al tomar nuestra humanidad, cierto, caída, nos da ejemplo de que el hombre puede alcanzar eso, ¿por qué no estamos dependiendo entonces? ¿Por qué no tenemos esa hambre, esa sed, esa agua viva? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué u oramos por Él, perdón, y predicamos acerca de Él? ¿Hace cuánto no se habla, por ejemplo, en nuestras iglesias locales sobre la presencia del Espíritu Santo, sobre este tema, la lluvia tardía o sobre la lluvia temprana, sobre el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera? Todo lo que tenga relación con el Espíritu del cual necesitamos depender hoy. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Aquí tengo varias citas que son del mismo libro que es Testimonios para los Ministros, y comienza diciendo lo siguiente con respecto a la lluvia tardía. La lluvia tardía dice que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, vuelve a presentar esa importancia, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Se los había mencionado. Muchos tienen este concepto errado de que el descenso de la lluvia tardía los va a transformar en todos sus defectos de carácter. Pero estamos dejando de lado el asunto de la lluvia temprana. Por eso es importante que en nuestros púlpitos o donde quiera que nosotros podamos estar, hermano, compartir con aquellos que han olvidado estos asuntos,
a volver a tenerlos presentes. Porque a menos que las primeras precipitaciones, sigue diciendo, hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Sigue diciendo, muchos, en gran medida, han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía, lo que yo les estaba diciendo hace poco. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Por lo tanto, la lluvia temprana es de suma importancia para la lluvia tardía. La lluvia tardía finalmente, ¿qué es lo que hace? Madurar el fruto. Pero el fruto ha tenido un proceso a través del descenso diario y constante del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la lluvia temprana, haciendo crecer la planta. Y finalmente la lluvia tardía desciende el poder y hace madurar el grano. Aquí está la cita, Testimonio para los Ministros, páginas 506, 507. Ahora, están cometiendo una terrible equivocación con respecto a la anterior. Voy a volver atrás. Muchos en gran medida, como dice, han dejado de recibir la lluvia temprana. Entonces, están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Y esto es algo que no todos entienden. El mensaje del Evangelio, por ejemplo, el mensaje del primer ángel, eh, clama, ¿cierto?, al mundo y a todos a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, en el corazón humano, ¿cierto? La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Perdón, me equivoqué. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Y ciertamente a través del Evangelio la gente necesita comprender que necesitan de Dios, porque el mundo está transgrediendo los principios, está transgrediendo la ley de Dios, y Dios desea traerlos de nuevo a la obediencia a su ley. Y como lo predica, ¿cierto?, el pastor Ocaranza en su tema acerca de la imagen de Dios, debe ser nuevamente recreada la imagen de Dios en nuestro ser. Ahora, el corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el espíritu. Esto es de suma importancia, porque si el espíritu convence de pecado, entonces quiere decir de que debemos abandonar esos errores, ¿sí o no? Esas prácticas o los hábitos que nos llevan a transgredir constantemente la ley de Dios. Por lo tanto, para que more el espíritu, debe estar el corazón exento de contaminación, limpio, puro. Vuelvo a repetir lo que mencionaba ayer. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo dice acá? Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, ¿qué cosa? Confesión, abandono del pecado, oración ferviente y consagración. La misma obra, solo que en mayor medida debe realizarse. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Cómo dice ahí? Quiero escucharlo. ¿Quién se atreve? Ahora, Ahora. Ahora, ahora, muchas gracias. En aquel entonces el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Ahora, es Dios quien comienza la obra y la terminará perfeccionando al hombre, como dice ahí, en Cristo Jesús. El hombre debe ser perfeccionado. Ahora, el deseo de toda la gente en la página 626 dice lo siguiente. No podemos emplear al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto?
El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por lo tanto, aquí debemos tener cuidado cómo tratamos este asunto, ¿cierto? Algunos se atreven, ¿cierto? Creo haberlo escuchado en una predicación, haberlo visto en un video de un predicador evangélico diciendo tratando de controlar a los demonios y él mismo decía, yo le hablo al demonio y el demonio le digo que venga y viene, y le digo aléjate y se aleja, y tengo dominio sobre, sobre el demonio. Pero hay una cita, yo no la anoté acá, la tengo en la mente, que está en Mensajes Selectos del tomo 1 si no me equivoco, que Satanás solamente puede ser refrenado por la intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Y quién es esa tercera persona? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no sé si se entiende lo que está diciendo la hermana Juan. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe emplear a nosotros. Perdón, no usé una palabra correcta. No es manipular, sino nosotros decirle, ¿cierto?, al Espíritu Santo cómo debe actuar, sino todo lo contrario. Él nos debe indicar a nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos ser guiados. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, como dice Filipenses 2:13, ¿cierto? El querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que va creando esos deseos que nuestra naturaleza no produce, porque nos tira hacia abajo. Y el Espíritu Santo nos quiere elevar cada vez más. Pero muchos, como dice ahí, no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser tanto? Es que hay que ser equilibrado. No hay que ser muy fariseo, hermano. Etcétera, etcétera. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a someterse. Tienen errores y de hecho, una de las cosas a las que nuevamente me he visto enfrentado son comentarios como ¿por qué se menciona tanto el asunto del pecado o por qué se refriega, aunque no es la palabra que me dijeron, tanto el pecado eh, y nos vemos la viga que tenemos en el propio, como excusando, ¿cierto?, el llamado de atención que Dios nos hace a ser transformados, a dejar nuestros malos hábitos, a ponernos en consagración al Señor, a tomar una decisión de abandonar porque los demás pecan. O sea, nos excusamos, no reconocemos nuestra propia falta, excusándonos en pecados de otros y en errores de otros. Y eso no debe ser. Por eso, como dice acá, muchos no quieren someterse a eso, sino que quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Ahora voy a dejar de compartir porque quiero escucharlos a ustedes. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunta siempre el hermano Oliver. ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué opiniones tienen hasta el momento? O si tienen alguna cita que compartir, igual que el día de ayer, para que no se transforme en un monólogo, ¿cierto? ¿O está todo claro? Hermana Romy. Gracias, hermana Romy, por participar. Un pensamiento, más que nada, porque me lo estaba haciendo hace no mucho tiempo y era porque el ataque a la tercera persona de la divinidad, ¿no? Como que cada vez está más en nuestra iglesia. Y estaba entendiendo o empecé a comprender que todo lo que venías comentando de pecado es que cada persona no todo, eh, eh, tener y hacer
ataque de Satanás, que es una fuerza, que es la mente de Cristo, o desconocer el poder de Dios manifestado, ¿no? En la tercera persona de la deidad. Y bueno, es esa persona la que nos lleva a convencernos de pecado. Es donde tenemos que empezar. Nosotros arrancamos a los pies de la cruz, entendiendo nuestro pecado y arrepintiéndonos de él, confesándolo y aceptando los méritos de Cristo por ese pecado. Entonces, si no somos convencidos por esa persona, ¿quién nos va a convencer de pecado? Así que es como que no se puede empezar en, en nuestra vida cristiana desconociendo a la tercera persona de la edad. Todo lo que comentabas es como que no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser. Así que eso era uno de los pensamientos. Y una de las citas, que por ahí justo la cortaste antes y me pareció muy interesante, es cuando dice que tenemos que vivir o sea, que se nos va a dar la diciendo al Señor. Quiere decir eso también, era avanzando de acuerdo a cada rayito de sol que Dios nos va dando, em, no vamos a recibir más luz. Y toda esta obra, eh, para que hay que hacerse esa obra primero la temprana, ¿no? Bien, todos tienen claro hasta este momento hacia dónde va el asunto, ¿cierto? Siempre cuando hablamos de la lluvia tardía, no sé si tendemos a dejar de lado el asunto de la lluvia temprana y tiene suma importancia porque, como lo vimos en la cita, la lluvia temprana cada vez, ¿cierto?, produce arrepentimiento en el ser humano y cada día que vamos permitiendo que esa lluvia descienda, va transformando de forma progresiva hasta el momento culmine de la lluvia tardía. Entonces, yo se lo mencionaba el asunto de que, bueno, en mi propia iglesia está ese concepto de que la lluvia tardía va a venir a arreglar todos los defectos de carácter cuando sea derramada. Pero no es así, no es así. Y las pocas citas que he podido compartir lo he hecho, ¿cierto? En las clases de escuela sabática eh, y las pocas veces también que me ha tocado predicar en mi propia iglesia. Bueno, este sábado tengo esa responsabilidad, así que estoy pensando tomar este tema. No sé si alguien más tenía una opinión. Creo que mi hermano Valerio. Sí, eh, quería decir lo siguiente, para que el Espíritu Santo pueda, eh, entrar en nuestro corazón, nuestra vida, nosotros no debemos olvidar que debemos vaciarnos antes de ser llenos. Debemos vaciarnos antes de ser llenos. Ayer yo les hablaba, ayer fue o antes de ayer, en el tema que tuvimos en la tarde, acerca, ¿cierto?, de vaciar nuestra mente, de vaciar nuestro corazón. Y con el Espíritu Santo pasa lo mismo. Tiene que ser vaciado nuestra mente para que podamos ser llenos o llenados del Espíritu Santo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el hijo del trueno fue vaciado de su carácter de trueno. ¿Para qué cosa? Para poder ser lleno o llenado de amor. ¿Se acuerdan ustedes, Juan, el hijo del trueno? Siento que era terrible. Tuvo que ser vaciado, ¿cierto? Su mente, ¿cierto? Para poder ser llenado de amor. ¿Y qué es lo que hace Cristo con él al final? Cristo le entrega a su madre para que la cuide, porque era el único, ¿cierto?, más apto para poder cuidar a esa mujer. Ahora, el incrédulo Tomás, por ejemplo, fue vaciado también, ¿cierto?, de su duda, porque era, ¿verdad? Recuerden ustedes que tenía mucha duda acerca de Cristo, pero fue vaciado de su duda para poder ser lleno de fe, lleno de fe. Entonces, para el Espíritu Santo, hermano Eri, pasa lo mismo.
pasa lo Ujú. mismo. Nosotros tenemos que ser vaciados antes de ser llenados. Eso. Ok. Eh, ¿Alguien más tiene alguna opinión con respecto a eso? Atrévanse a opinar. Antes que avancemos, porque me quedan algunas pocas citas. ¿No? ¿Está todo claro entonces? Está todo claro. Bueno, las citas del espíritu de profecía, hermanos, son claras, por mucho que el hermano Eric intente explicarlas, ¿cierto? O sea, usted es determinado. Cuando usted, bueno, no quiero mencionar porque no soy casado, pero aquellos que están casados tuvieron una determinación, ¿o no? Con sus parejas, ¿cierto? El coqueteo, ¿cierto? Las palabras amables, hasta que Dios permitió que usted pudiera tener su compañero, ¿cierto? Ideal. Y ahora se nos pide que tengamos determinación también para buscar al Señor y ser llenos de su espíritu. Y la disposición. Siempre surge el asunto de no tengo tiempo, no tengo tiempo. Delante lo conversábamos, ¿cierto? En la reunión de MIPES que tuvimos. Poca gente quiere involucrarse, poca gente tiene disposición a hacer algo. Ahora, voy a compartirles de nuevo la pantalla, ¿cierto? Para que vean las últimas citas. Y la siguiente estaba, perdón, en el deseo de toda la gente, página 767. Y tiene que ver con lo primero que se mostraba, ¿cierto? Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Pero hay que poner a un lado, ¿cierto? Toda disensión. Hay que estar dispuesto a ceder, a ceder, en todo sentido. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 382. Dice que Dios, ¿cierto?, anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. Ahora, el hermano Valerio estaba hablando acerca de vaciarse, ¿cierto? Y la forma de vaciarnos o de limpiar el camino es a través del renunciamiento. O sea, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Dios nos ordena que las eliminemos todas. De hecho, aquí se produce el principio de cooperación, porque reconocemos de que nuestra naturaleza caída, ¿cierto?, no produce nada bueno, no produce buenos deseos, de hecho, nos tira siempre al error, siempre al mal. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé el aliento para poder cooperar con Él, permitiendo, ¿cierto?, que Él trabaje en nuestra vida, renunciando a todo aquello que nos aparta del Señor. Porque solo una cosa es imposible para Dios, solo una, y es decidir por nosotros abandonar el mal. El Señor actúa, enternece el corazón, llama, está llamando, pero finalmente, ¿quién abre la puerta? Somos nosotros. Nosotros debemos tomar la decisión. Y al hacer eso, estamos cooperando en nuestra salvación. Lo bueno es que eso no es meritorio. No nos sirve para decir al Señor, bueno, Señor, yo te abrí la puerta. Y eso, ¿no?, es un mérito para entrar por las puertas de la Canaán celestial. Ahora, tal cual como dice Santiago 5:16,
confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, para que así como ocurrió en Pentecostés, el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros. Exactamente, tal cual como nos comparte nuestra hermana Romy, ¿cierto? En el chat, segunda de Crónicas 7:14, como lo cantan los heraldos, si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humillare, perdonaré su mal y sanaré su tierra. Y la promesa está presente para nosotros. Si alguien tiene un comentario antes que pasemos al final. Hermanito, Hermano Alfonso, voy a dejar de compartir. le voy a leer un texto que está en Hechos 5:32. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, ¿qué es lo que hay que obedecer? La Biblia, la respuesta está en la Biblia, en Juan 14:15, 15 y 16. 14, 15, 16, y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Condición, dice, a los que obedecen. ¿Y qué es lo que hay que obedecer? Guardar los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, nosotros tenemos que meditar mucho en esto porque el Espíritu Santo, hermano, es Dios mismo. Lo dice la Biblia, que es Dios. Por eso nosotros tenemos que limpiar nuestra vida, nuestra mente. Si hay algo que impide tener una relación limpia, pura con Dios, tenemos que dejarla de lado, ¿no? Porque estudiamos, 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 y la iglesia sigue igual. El año pasado en la iglesia de nosotros en ningún día se hizo obra misionera. Entonces, si estamos esperando que Dios nos dé su Santo Espíritu para que obre en nosotros, y si no estamos preparados, la bendición del Espíritu Santo está ahí. Dios está presto a darla, pero nosotros los que no somos, los que no queremos esa bendición porque no estamos preparados. Hay que asumir nuestra responsabilidad, obedecerle al Señor todo lo que nos enseña. Y si no, si aprendimos cosas y no las ponemos en práctica, ¿de qué sirve? Eso, Ahora, hermano, ¿se gracias. entiende? Muchas gracias, hermano Alfonso. ¿Se entiende cuál es la necesidad tan grande del Espíritu? Para que no vivamos una vida de legalismo, para que sea Él el que actúe y produzca las obras en nosotros, y sean obras verdaderas, se reproduzca, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Todos necesitamos de eso, cada día. Necesitamos ser transformados. Me quedan dos citas. Una se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro 145. No la voy a compartir porque después les voy a pasar los dos PPT, el de ayer y el de hoy, para poder verlo. Pero dice, no solo al comienzo de la vida cristiana de hacerse esta renuncia al yo, ¿cierto? Ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. La conversación que tuvo Nicodemo con Jesús es de suma importancia porque el nuevo nacimiento implica que se nos da el don del Espíritu Santo, pero eso debe ir creciendo cada día, ¿sí o no? Debe ir cada día renovándose, cada día debemos renunciar al yo, cada día debemos abandonar algunas cosas, pedir la presencia del Señor para poder triunfar sobre la tentación y sobre Satanás, porque los resultados, cuando la lluvia tardía desciendan sobre el pueblo de Dios que se ha despojado de sí mismo, son impresionantes. Pero antes de leerlo, eso,
Bueno, aquí tengo otra vez eventos de los últimos días. En el capítulo que habla acerca de la lluvia tardía, y hay una cita nuevamente de Testimonios para los Ministros que dice que si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Por lo tanto, necesitamos depender del derramamiento del Espíritu Santo que está actuando ahora. ¿Lo creen así o no? Ahora está en medio de nosotros, hemos pedido su presencia. Está hablando a la conciencia y así es como trabaja en el mundo, a través de la conciencia, haciendo el llamado, llevando a la gente a hacer el bien, aunque no conozca la verdad, pero llevando a la gente a hacer el bien. Por lo tanto, dice aquí la Revión Herald del mayo del 27 de mayo de 1862. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en mayor escala de su espíritu. Hermanos, déjenme decirle, y lo conversábamos con mi primo Fernando que está acá delante, de que el Señor ha estado preparando el camino para lo que se avecina. Y sobre todo con el mensaje que se ha renovado nuevamente y que ha salido a flote sobre 1888. Y debemos convencernos de que el Señor nos está mostrando de que necesitamos de Él, necesitamos ser transformados, que la salvación no depende de nuestras obras, sino del poder de su Espíritu, que Él, ¿cierto?, ama a cada persona que está en este mundo, pero esas personas deben responder a su llamado. Entonces, a medida que el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, tal cual como lo menciona el hermano Juan, se convierte en el fuerte pregón, a medida que un gran poder y gloria, y aquí hago la unión con Apocalipsis 18, coronan la terminación de la obra. El pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Y la gloria de Dios es, como lo vimos ayer, su carácter. Por lo tanto, la pregunta final es, ¿tenemos la necesidad hoy de la presencia del Espíritu Santo? Si hemos estado con... Ya, se fue mi mascota amante de los gatitos. Eh, Estaba diciendo que la importancia del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas es de suma importancia, para que nuestra vida vaya progresando cada vez más, de gloria en gloria, y para que finalmente podamos vencer nuestros defectos de carácter, podamos vencer los pecados acariciados y todas las acusaciones que Satanás ha hecho contra Dios puedan ser totalmente destruidas. Tal cual como dice el deseo de toda la gente. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y Dios ha empeñado su palabra y su palabra se ha de cumplir y se va a cumplir en el pueblo de Dios. Todos los que estén dispuestos a abrir el corazón. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Dejo la libertad, ¿cierto? Para que puedan opinar, puedan desahogarse, ya que el hermano Eric habló mucho hoy día. Eh, Pero yo espero que esto sirva porque todas estas instancias de reuniones, ya sea en nuestras iglesias locales, en este grupo de estudios, ¿cierto? Son una oportunidad para que el Espíritu Santo pueda descender y nos pueda librar del yugo, ¿cierto? Del pecado y de la esclavitud y podamos ser transformados. Y así cuando llegue el momento, cada uno de nosotros podamos correr a los pies de Cristo, abrazarle y entregar nuestra corona y decirle gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Así que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, hermano Eric, por compartir el tema de hoy con cada uno de nosotros. Vamos a dar algunos minutos para que si hay algún hermano que quiera compartir alguna cita en relación al tema o tenga alguna pregunta, pueda hacerlo. O quiera hacer alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro o algo que haya tenido eh, dudas o una comprensión limitada de lo que el tema refiere desde antes y que ahora no se haya aclarado, entonces pueda hacerlo. No sé si hay alguien, algún hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta, un comentario, una reflexión, compartir una cita, puede hacerlo. Puede levantar la manito o abrir directamente el micrófono. Hola hermanos, ¿cómo están? Hermano Fernando, Fernando. por acá, ¿cómo están? Bien, mira, yo quiero leer una cita de hecho, este libro del Testimonio para los Ministros. Es interesante este libro porque de hecho el contexto del libro fue después de 1868, como le decía a toda la gente, palabras de vida que están en el contexto de la justicia de Cristo. Así que este, bueno, va directamente a las personas que están encargadas de ministrar. Y la cita en la página 507, en el párrafo 3, dice que no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. O sea, la gracia entendemos que el poder que Dios nos da y que nos da para poder seguir avanzando con las virtudes cristianas. Acá me imagino que todos son adventistas y todos tienen, de una manera u otra, han sido convencidos de pecado, de justicia y juicio de pecado, porque si no, no estaríamos acá. Entonces ya tenemos, en cierto modo, la lluvia temprana en nuestra vida trabajando. Ahora depende de nuestra actitud hacia eso, cómo podemos, cómo podemos ir creciendo en virtud, como habla el apóstol Pedro, ¿cierto? Ir creciendo en virtud, paciencia y cosas así. Esos son uno de los dones del Espíritu también, no es un solo don, son varios. Y acá dice, sigue diciendo, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. O sea, es condicional la cosa. No es que yo pida así libremente, abra los brazos y va, me caiga un aguacero y lluvia tardía. No funciona así. Me van a disculpar mi lenguaje un poco vehemente. Eh, dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no dice, reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y eso a mí me está, mientras Eris hablaba, leí todo este capítulo, todo este párrafo, y para mí, en lo personal, debemos hacer más hincapié porque ya sabemos en forma general lo que va a hacer el Espíritu Santo, que es perfeccionar, madurar el grano, en la lluvia tardía. Quizás sería interesante darle más hincapié a la lluvia temprana. O sea, para que se entienda que no desmerezco uno ni el otro, sino que tiene que ir en línea, para que sea secuencial y pueda haber una armonía. Porque si no recibimos la lluvia temprana, no vamos a poder entender nada de lo que pasa. Y una de las cosas más, el don más preciado, aparte de Cristo, ¿cierto? Señor, el don del Espíritu Santo y una de las cosas que menos se habla en la iglesia. De hecho, el libro de los Hechos de los apóstoles no debería llamarse de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guió, perfeccionó y maduró el grano y el evangelio en las aquellas personas. Entonces, si no andamos a la luz de que tenemos, no vamos a recibir más luz. Así es sencillo. Y yo comentaba con mi primo que, ¿por qué le preguntaba yo, ¿por qué crees tú que se está reflotando este mensaje nuevamente? Y llegamos a la conclusión de que porque no queda tiempo, estamos, como decía, estamos en la mugre de las uñas, dando un término más o menos coloquial. No nos queda tiempo, hermano, no debemos pensar qué hacer y qué no hacer, debemos someternos a Dios y Él dirá lo que tenemos que hacer. Cuando nos diga, este es el camino, por este andar, debemos a obedecer a Dios para que Él pueda realizar su obra en nuestra vida. Y al final del día y al final de todas estas manifestaciones del bien y el mal, lo más importante es acá que a través de nuestros testimonios, a través de nuestra vida consagrada, demos, ejemplifiquemos el carácter de Dios ante el universo, que eso es lo más importante. Ese es el prisma, abarca todo el mensaje, porque ya Moisés lo había dicho, mira, si tú destruyes este pueblo, bueno, prefiero que me borras del libro, porque ¿qué van a decir de ti? Entonces eso debería preocuparnos a nosotros también, en nuestra conducta diaria.
si realmente estamos reflejando a Cristo o un Cristo más o menos raro, a semejanza nuestra. Así que eso, el hincapié que yo hago es estar estudiando el Espíritu Santo porque se está retirando y debemos apoderarnos de él porque cuando se retire no hay vuelta atrás y debemos aceptar las amonestaciones, las reprensiones y los llamados de atención que Dios nos hace a través de la Biblia y a través de los instrumentos. No debemos fijarnos en los instrumentos, sino en el mensaje, porque Dios habló a través de un burro, imagínense. Entonces le vamos a la culpa al burro. Entonces, lo importante acá es que debemos hacer carne el mensaje y vivirlo. Y ya sea que con palabras y sin palabras podamos ejemplificar, testificar de que Cristo muera en nuestra vida. Porque ustedes las cosas que están viendo, el incendio ya en Estados Unidos, lo mismo que pasa acá en Chile, la ola de calor que tenemos, que es inusual, las marejadas que se están llevando a la arena, nos indican que Cristo viene muy pronto. Escuchaba un TikTok, un cortito la otra vez, decía, dile a tu vecino que Jesús viene, dile a tu empleador que Jesús viene, dile a tu amigo que Jesús viene, dile a tal persona que Jesús viene. 5 minutos hablando, dile que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y eso no nos convence, y eso no nos hace un cambio radical en nuestra vida. Estamos perdiendo el tiempo usando un espacio que podría estar ocupando otro, una persona más idónea que sea. A mí me falta mucho, pero estoy en el camino y espero con la gracia de Dios seguir avanzando. Y yo soy un poco apasionado, un poco obviamente, sí, no quiero faltar el respeto a nadie, trato de hacerlo de la mejor manera, pero a veces me sobrepasa mi carácter, pero espero poder seguir creciendo. No soy la mejor persona, tengo muchos defectos, pero confío en que Dios me va a mostrar todos los días oro para que Él me convenza, todos los días de pecado, de justicia y de juicio. Porque como reitero, va a llegar un momento en que Dios va a retirar el Espíritu Santo y no va a haber nada más. Las iglesias van a quedar tan vacías como los desiertos de Gilboa, dice la sierva. Eso, hermano. Gracias por escuchar. Muchas gracias, hermano Fernando, por compartirnos esas citas y esa reflexión. No sé si hay Sí, alguien yo más. quiero, antes que le dé la oportunidad a otro hermano, hacer hincapié en algo que mencionó. Ujú. El Señor nos pide que actuemos consecuentemente con la luz que cada uno tiene. Y eso es de suma importancia. Porque aquellos que vivan de acuerdo a la luz que poseen, ¿cierto? Van a ir recibiendo cada vez más luz. Entonces, es sumamente importante eso, ser consecuente con lo que conocemos. Y créanme, tal cual como dice mi primo Fernando, eh, me hace pensar en algún momento que algún hermano o hermana de mi iglesia local me haya dicho que, eh, o dando a entender de que no estudian mucho porque a mayor conocimiento, mayor condenación. Eh, y hermanos, imagínense los que tenemos el privilegio de entender algunas cosas, si no somos fieles, va a ser terrible, va a ser terrible. Por lo tanto, hago hincapié en eso, ¿cierto? De vivir de acuerdo a la luz que el Señor le ha entregado. El Señor nos dice claramente en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es apartarse del mal. Y que yo conozco, ¿cierto? Tal cual como la canción que nos enseñan en cunita o en primaria, ya no recuerdo dónde. Cuidadito la boquita lo que habla, cuidadito los piecitos donde van, ¿cierto? La manito lo que hace, los ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirándonos está. Solamente eso. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna reflexión, un comentario, compartir una cita, hacer una pregunta. Hermana María Inés. Hola, buenas noches. Estaba pensando en el versículo ese que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Se requiere que llevemos mucho fruto. Bueno, mis abuelos tenían viñedos y pensaba mucho en todo ese proceso, que para que llegue justamente a dar ese fruto, había que hacer la cava, que era apolcar toda la tierra, y después para que cayera la primera lluvia, y después que estaba más blandita la tierra, se hacía otra recava. O sea, se volvía otra vez a trabajar la tierra para que cuando vinieran estas lluvias que son de invierno,
eh, recibiera toda esa agüita que es necesaria para las vides. También venía la poda, que era sacarle todo eso que está seco, podrido, y después venía otra repoda. O sea, esa planta quedaba totalmente fea, desnuda, pero después venía toda esta lluvia y todo eso empezaba nuevamente a reverdecer. Eh, Eso es lo que requiere de nosotros, Señor, que de cierta forma preparemos nuestro terreno, que cortemos todas esas partes feas, que las eliminemos, porque cuando venga esa lluvia grande después, vamos a dar mucho fruto. Pero tenemos que aceptar ese proceso de que queda prácticamente desnudos para que el Señor tome posesión de nuestra vida. En alguna parte decían vaciarnos, ya no recuerdo de todo lo que he escuchado, vaciarnos de todo lo malo que tenemos, lo que persiste en nosotros, y darle la oportunidad al Espíritu Santo para que nos vaya cambiando, para que nos vaya moldeando. Todo lo que estamos aquí, obedecemos a ese supremo llamamiento. Aspiramos a una vida mejor, pero sobre todas las cosas estar con el Señor. Y en eso nosotros estamos encaminados. Eso nada más, hermano. Muchas gracias, hermana María Inés. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo, un pensamiento, una cita, una pregunta. Quizás yo, bueno, voy a repetir porque como estoy recién llegado, tengo derecho a hablar más. Eh, Me llama la atención el hecho de que este mensaje fue en el año 1878, no la fecha en sí, porque sabemos, pero lo que iba a acontecer. Y Dios sabía lo que iba a acontecer, ¿cierto? Porque a Dios no lo pide por sorpresa nada. Y el mensaje fue rechazado, porque eso es la verdad. Y a mí yo no ando con ambigüedad, y la sierva del Señor lo dice. Si ella lo dice, amén. Es así la cosa. Entonces fue rechazado el mensaje y el pueblo no estaba preparado, ya está en el contexto de las leyes dominicales y todo. Pero ahora va a ser distinto, porque ahora el pueblo sí va a estar preparado, los que quieran prepararse y los que se dejen preparar, los que se sometan a Dios y resistan al diablo, como dice la Escritura. Entonces el contexto ahora es distinto, porque lo que estamos viendo en las catástrofes, la agitación social, los problemas que vemos de toda índole, tanto en lo personal como en lo colectivo, los días de Cristo vienen, entonces debemos prepararnos, debemos apropiarnos, como decía anteriormente, del Espíritu Santo, que esté en nuestra vida, o sea, que nos dirija, de eso es el fondo, porque si no, de otra manera, nos vamos a poder vivir con Cristo. Ni en la segunda resurrección, dijo un hermano exitosamente por ahí alguna vez. Entonces, como en ese tiempo la iglesia no estaba preparada, Dios retuvo el mensaje. Y los obreros de aquella hora tristemente lo rechazan. Pero ahora va a ser distinto, porque Dios sí lo prometió. Y en esos años ya comenzó el fuerte pregón. Entonces debemos unirnos al mensaje. Y si está reflotando, es como decía anteriormente, es porque ya no queda mucho tiempo. Debemos acercarnos al mensaje para que podamos avanzar y hacernos cargo de las consecuencias, porque quizás estamos viendo la parte bonita, ¿no? Pero hay consecuencias negativas y lo vemos desde el punto de vista humano. Persecución dentro y fuera, ¿cierto? Nos van a quitar todas las cosas, todo eso, pero amén. Pues. Cristo dijo en el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os persigan y os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros. Dice, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, ¿nos alegramos nosotros las aflicciones de Cristo? ¿Contamos las aflicciones como parte de las bendiciones de Dios? ¿Es la aflicción en nuestra vida una bendición de Dios para que podamos desarrollar un carácter distinto? Cuando cambiemos la percepción de las cosas, creo yo, vamos a poder ver las vicisitudes de la vida, las dificultades, como una oportunidad para crecer, no para lamentarnos y decir que Dios es un tirano y todas esas cosas raras que a veces nos salen de manera casi espontánea. Debemos conocer a Dios para que se nos abran los portales de la tierra, del cielo, y podamos entrar por las puertas grandes, porque ya no queda mucho tiempo, de verdad, hermano.
y el mensaje va a avanzar conmigo o sinmigo, dijo alguien por ahí. Así que los invito yo, en nombre del Señor, a seguir avanzando. Yo estoy retomando, yo me voy a sincerar con ustedes, yo estoy retomando el adventismo, no me fui al mundo ni nada por el estilo, sino que dejé un poquito ahí una cosa de stand-by, quizá en algún momento se pueda dar la conversación. Todos estos temas para mí ya son, no nuevos, pero ya están haciendo mella en mí, y eso es lo que yo quiero, porque va a llegar un momento que tenemos que tomar una decisión. Cada día tomamos decisiones. Así que no tengamos miedo, no temáis manada pequeña, dijo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, así será. Así que no tenemos nada que temer, nada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni aún la misma muerte, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que no tengamos miedo. Son más los que están a nuestro favor que los que están en contra nuestro. Gracias, hermano Fernando. Es interesante, esto quería mencionarlo yo y después se me fue mientras exponía nuestro hermano Eric. La conexión que hay entre el desarrollo de la lluvia tardía o el derramamiento de la lluvia tardía está en la sección inicial donde habla del propósito. Porque muchas veces nosotros se nos habla de que tenemos que cumplir la misión y terminar la obra, ¿no? Para que Cristo venga. Pero este tema de la lluvia tardía es esencial para eso. Mientras la iglesia no sea llena del Espíritu Santo, todos los esfuerzos que haga son inútiles. Toda la obra, las planificaciones, la programación que la iglesia quiere desarrollar eh, van a ser infructuosas, van a ser pérdida de tiempo eh, si no está el Espíritu Santo en medio nuestro. Y en esa página donde habla del propósito de la lluvia tardía, hay algunas citas que así lo declaran. Eh, Voy a leer las que aparecen allí. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Entonces, la lluvia tardía es vital para que se pueda producir el fuerte clamor, el último mensaje al mundo. Pero no vamos a poder participar de eso si no recibimos la lluvia tardía. Y no vamos a recibir la lluvia tardía si en nuestra experiencia personal no hemos tenido cierta relación con la lluvia temprana. Y no como un evento al inicio de nuestra vida espiritual, sino constantemente tenemos que recibir las gracias del Espíritu Santo. Y otro punto que hace el texto, em, hace conexión, ¿cierto?, con la preparación que va a producir para poder enfrentar los eventos finales. Sí, entonces está todo conectado. Nosotros no podemos dejar ninguno de estos elementos porque es una cadena, ¿cierto?, que va uniendo eslabones para llegar al cumplimiento final de la misión y de que Cristo pueda venir, ¿cierto? Y seamos parte de la iglesia triunfante. Entonces, es muy importante el poder comprender esta temática a la luz de lo que la Biblia habla en relación a nuestra experiencia personal. Porque si bien es un tema, ¿cierto?, que es importante para toda la iglesia en sí, eh, va dirigido a nosotros como individuos, como individuos. Entonces, lo primero, como decía nuestro hermano Eric y decía el libro, es entender cómo actúa la ayuda temprana en nuestra vida, cuál es el proceso de desarrollo que tiene que haber eh, con todas las condicionantes que hay, ¿cierto? Porque igual se menciona mucho, ¿cierto?, del despojarnos, del vaciarnos, pero también nosotros sabemos que ningún hombre, como dice una cita que estaba allí, ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo, es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame
a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Entonces hay una serie de conexiones, de aristas que nosotros debemos ir estudiando más profundamente, ¿cierto? Y esa es la instancia que nosotros queremos crear al hacer estas series, hermanos. No es simplemente que nos sentemos a escuchar cómo alguien nos cuenta y en el momento lo entendemos, sino más bien que nos inste a estudiar, a indagar, ¿cierto? Para poder nosotros empaparnos de las temáticas y poder crecer espiritualmente. Hermano Nelson. Gracias, hermano Marcelo. Eh, Viendo y estudiando hace un tiempo atrás el tema del mensaje de 1888, eh, uy, yo nací en la iglesia, hubieron como hace 15 años atrás, antes de eso estuve como 15 años fuera de la iglesia, pero yo recién ahora último, yo creo que del año pasado, recién, no hace 2 años, estoy conociendo este mensaje y he empezado a investigar, a buscar más información, a leer más sobre el tema y me doy cuenta que hay mucha literatura que estuvo guardada por mucho tiempo y son mensajes que son fundamentales para nuestra iglesia, para que fue el tema de la lluvia tardía, es algo que, pucha, los pioneros lo vieron y poco menos que podríamos decir que casi se escondió. Es un mensaje que es fundamental para nuestra vida, que es un mensaje que es, como dice usted, y también lo habló el hermano el hermano Eric, el hermano Fernando también, antes del fuerte pregón necesitamos recibir la lluvia tardía. ¿Qué le pasó a los pioneros en ese congreso de 1888? Vieron estos jovencitos, Waggoner, el pastor Waggoner y Jones también, con este mensaje que traían, que era un mensaje potente, era primordial para que Cristo viniera en ese momento. Y de hecho ni siquiera lo dicen, hay hechos históricos que lo hablan, porque en ese mismo año, unos meses antes, estaba en proyecto de ley la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera podemos decir, oh, es algo religioso o es algo que no está fundamentado por el tema histórico, pero también el tema histórico estaba a la par con lo que dicen las profecías, que, que muchos sabemos que después de la ley dominical ya es casi, estamos cerca del cierre del puerto de la gracia, es como una de las señales. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, cuando estaban por entrar a la Canaán terrenal, tuvieron que dar vuelta atrás y darse muchos años más de lo que era necesario. Nosotros, imagínense, lo escuchaba hoy día el hermano Fernando Arena, en una predicación que hizo en Valencia el año pasado, en octubre, por ahí. Y entrega mucho material sobre este tema y hay varias citas que en ese tiempo Elena de White decía que estamos a las puertas, estamos a las puertas, estamos a las puertas de entrar a la Canaán celestial. Y pasan unos cuantos años y la cita cambia. Y dice que tenemos que seguir dando vueltas, poco menos así parafraseando, en esta tierra, en este desierto de pecado, porque no hemos aceptado este mensaje y no hemos recibido, porque el Espíritu Santo sigue, desde ese momento se comenzó a derramar en los que lo quieren recibir finalmente, porque no es una obligación recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y por lo que veo y lo que he estudiado finalmente, me doy cuenta que son poquitos los que están a través de la historia, ya más de 100 años, en el pueblo de Dios, que han recibido la lluvia tardía y que están dando fuerte pregón. Pero como pueblo aún no caemos en eso. Es lo que estoy viendo. Entonces, necesitamos que cada día nosotros aprendamos más de estos mensajes.
Y gracias a Dios, como dice el hermano Fernando, se están desempolvando estos libros. Si no fuese por internet en este caso, la página de libros de 1888, yo creo que yo no lo habría encontrado. Porque yo creo que la dificultad para encontrar esos libros, o uno que otro impreso, ya debe ser hasta difícil. No sé si alguno de ustedes puede tener en formato físico o impreso alguno de esos libros. Y son un tesoro incalculable. Yo, a medida que voy leyendo y revisando cada uno de estos libros, pero es una cosa espectacular, que te abre la mente de más luz. Y eso yo doy gracias a Dios por eso. También muchos mensajes lo encontré también indagando en la página, en el YouTube del canal de Fundamento Adventista. Muchas predicaciones yo las he encontrado ahí de este tema. Y también son de 3, 4 años atrás que la subió usted, el hermano Marcelo, yo creo, en el canal, pero tampoco la cantidad de visitas no es tanta y uno empieza a buscar, no es mucho lo que hay. Entonces, también ese material es súper útil, es súper fundamental para nuestra vida y agradezco a Dios por eso, agradezco por encontrar este canal, porque no es casualidad, el Espíritu Santo está trabajando en mucha gente que está aceptando la luz sin, podríamos decirlo en términos coloquiales, sin chistar, sin reclamar, de recibirlo porque yo sé que y entiendo que es un llamado del Espíritu Santo para mí, para mi vida de manera personal, que necesito reavivar, que tiene que hacer un reavivamiento y reforma personal. Si yo veo que en la iglesia no está sucediendo, de manera personal yo recibí esa luz y es mi responsabilidad tener un reavivamiento y reforma en mi corazón. Entonces, agradezco a Dios por eso y agradezco a Dios por esta instancia, que son pocas también. Pero también se dice de lo bueno poco. Entonces, en este momento, agradecer por eso, es una tremenda bendición estar aquí, comentar estos temas, poder exponer tu posición sin que te tilden como loco también, sin que te tilden como, oh, extremista, hasta fariseo más de alguna vez me han hablado. Entonces tú dices, oye, se agradece a Dios por eso, son instancias que uno agradece. Entonces, seguir estudiando estos temas, seguir aferrándonos a estas lecciones que no son casualidad, que el Espíritu Santo nos está llamando a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Nelson, porque son dos ideas que aquí nosotros hemos compartido. Y quiero volver a reforzar lo que el hermano ya dijo, porque es sumamente importante. Este mensaje, este llamado del Espíritu Santo es personal, es personal. Nosotros podemos ver que quizá la situación de la iglesia donde participamos no es un reflejo de lo que en la escritura inspirada, ya sea Biblia o profecía, eh, guían el camino. Y muchas veces nosotros hemos eh, presenciado personas que solamente se enfocan en eso, solamente es que la iglesia, esto y que la iglesia, y les cuesta hacer el clic de que sí es cierto, la iglesia vive una realidad, pero la responsabilidad de la luz que hemos recibido es nuestra. Y nosotros, como decía bien el hermano Nelson, vamos a tener que responder por esa luz. No vamos a poder culpar, ¿cierto? Es que la iglesia, es que esto y es que esto otro. Somos responsables de la luz que hemos recibido individualmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, poner nuestra mente, nuestra vista. No es quiere decir que nos vamos a desentender de lo otro, la otra realidad, como si no pasara nada, como si todo estuviera bien. Pero sí no podemos depender de eso para nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir buscando el alimento sólido si sentimos que no estamos siendo alimentados, digámoslo así, de la palabra.
porque es una experiencia personal con Dios, es una experiencia espiritual que nosotros debemos, ¿cierto? Desarrollar. Y ciertamente este mensaje acerca de la justicia de Cristo y todo lo que esto involucra es un mensaje que, como dijo el hermano Nelson, hace poco está resurgiendo. Y es un mensaje vital, hermanos. Es un mensaje que se concentra, allí se concentra realmente todos los elementos para que llegue am, el fin. A mí personalmente me gustaba mucho estudiar profecías y mis temáticas generalmente eran de profecías cuando me tocaba predicar. Pero desde que eh, recibí este mensaje y lo he estado estudiando y comprendiendo, encuentro que claramente este es el mensaje. Porque si esto no sucede, las escenas proféticas escatológicas no van a suceder. O sea, aquí está el centro del asunto. El mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe, va a desencadenar todos estos elementos y va a tener, ¿cierto?, como resultante una iglesia triunfante. Así es que, hermanos, les invitamos porque eh, yo sé que quizás no todos están inmersos en este mensaje, pero hay material, como dijo el hermano Nelson, eh, hay lugares donde uno puede ir y encontrar este tipo de material, de información, libros, sermones acerca de este preciosísimo mensaje. Así es que yo les insto a que personalmente puedan, porque van a encontrar una riqueza extraordinaria en ello. Hermano Jeffrey, Sí, bueno, mientras que estaba, estaba escuchando, se me vino en la mente, eso es más, o sea, es más que un comentario, sino un consejo por aquellos que ya tienen cargo o que conocen a alguien que tiene cargo dentro de la iglesia, porque la iglesia en sí, no sé si será mi, así como mi punto de vista, pero veo que la iglesia se enfoca en dar estudio bíblico y bautizar a la gente, pero no hay una formación para aquellos que ya están dentro. Es como decir, yo quiero invitar a la gente a mi casa, pero descuido a mi casa. Y eso es muy grave porque es como decir, el bautismo se ha vuelto algo así como si fuera la suma. Es como decir, alguien se bautizó y ya. Y mientras que sabemos que el bautismo es apenas el inicio, es como decir, uno que se bautiza inicia una nueva vida, pero dentro de la forma que se enseña últimamente, hasta cierta persona puede llegar a creer que eso es el fin, es como decir, me bauticé, ya soy miembro de la iglesia, no hay tanto que hacer. Mientras que eso debería ser el punto de partida. Y eso es más como un consejo para aquellos que, o sea, que como yo son parte de MIPES o que conocen a alguien que es parte de MIPES, en vez de hacer estudio bíblico, tratar de hacerlo tal como nosotros lo estamos haciendo ahora, hacer un espacio donde la gente puede expresarse también, porque dar un curso bíblico está bien, pero escuchar a la gente también hace que uno se siente dentro de una familia, con ese, no simplemente van a recibir la doctrina, sino que pueden expresarse también, para no sentirse así como, co- co- como diría, obligado a seguir algo sin poder expresar sus dudas, porque o sea, a veces pasan, a veces que uno está asistiendo a un curso bíblico, pero ni siquiera se siente en confianza para expresar sus dudas, no pregunta, simplemente escucha y se va.
mientras que eso no es la forma que hasta Jesús no lo hacía así. Siempre dejaba un espacio tal como lo estamos haciendo aquí, es la mejor forma, dejar que la gente pueda expresar sus dudas, dar sus puntos de vista y de ahí vamos a encontrar lo que es el centro. Eso, eso más que nada quería decir. Muchas gracias, hermano Jeffrey. No sé si hay alguien más que quiera comentar o compartir una cita. Si no es así, porque no veo ninguna mano levantada. Bueno, si no es así, hermanos, Yo, vamos. hermano. Hermana Alicia, sí. Sí, disculpen, pero no puedo encender la cámara porque de hecho los escucho cortados. ¿Ya? Bueno, les quería comentar que para mí el tema de la lluvia es tremendamente importante. Yo vivo en una zona de Chile que, no sé si me escuchan bien, en que es muy seco. Entonces para nosotros es 5 milímetros es fiesta. Se produce uva de mesa acá. Y, y me gustó mucho esta cita. Oremos con corazón contrito con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de lluvia tardía, los aguaceros de gracias caigan sobre nosotros. Eh, y de verdad que me produce gozo poder estudiar este tema, porque si bien llevo muchos años en la iglesia, ahora descubro este mensaje. Me costó entenderlo y me cuesta mucho entender muchas cosas, pero agradezco al Señor que ha abierto espacios como este eh, para poder estudiar y entenderlo. Unos hermanos de acá hicieron una radio que se llama UPM, un preciosísimo mensaje. Así que estamos escuchando en la radio, estudiando y es un lindo espacio. Así que agradecido. Gracias, hermano. Sí, la hermana nos hace mención y yo les recomiendo escuchar también UPM, ¿ya? Es una radio online. De ahí vamos a compartir el link también en el grupo. Son mensajes todos centrados en el mensaje de 1888. Muy bien, vamos a terminar, pero antes tengo que dar una información bien puntual. La próxima semana, viernes y sábado, solamente que el día sábado vamos a adelantar la reunión. Todas las reuniones son a las 9 de la noche, pero el sábado siguiente, por una situación muy puntual del invitado, vamos a comenzar a las 7 de la tarde. Porque el hermano que nos va a acompañar es el hermano Oscar Pacheco, de Megáfono Adventista, y ahí tenemos una cierta diferencia de horario con El Salvador, y él tiene, en ese horario puede estar con nosotros, ¿ya? Solamente por este sábado que viene, ¿sí? El viernes a las 9 de la noche vamos a estudiar el tema de el zarandeo y el sábado a las 7 de la tarde, hora de Chile, ya vamos a estudiar la terminación de la obra y el fuerte pregón. Y nos va a acompañar ese día nuestro hermano Oscar Pacheco. Así que hagan planes para estar el sábado. Yo sé que se complica el sábado porque algunos tienen ciertos cultos en sus iglesias, pero vamos a estar de las 7 hasta las 9, porque ese es el horario en que el hermano Oscar Pacheco puede. ¿Sí? Así es que yo les invito para que ustedes puedan hacer los arreglos correspondientes si es que tienen el deseo y la disposición de compartir con nosotros el próximo sábado también. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Vamos a pedir a nuestro hermano Eric para que pueda despedirnos en oración. Amén. Oremos entonces. Dios Padre que está en las alturas de los cielos, Señor, reconocemos que no somos nada si no es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y comprendemos en este momento que tu amor y tu misericordia han sido dados para poder traernos de vuelta a la obediencia a tu ley. Así que te rogamos la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos ayude a confrontar, Señor, cada una de las situaciones adversas que se nos vayan presentando a medida que vayamos cediendo
llamados de tu Espíritu a ser transformados, Señor. Y oramos no tan solo por nosotros, sino por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que tienen gran responsabilidad, Señor. También ten misericordia de ellos. Acompáñanos, danos el descanso que necesitamos, quédate con nuestras familias y a través de tu Espíritu también ayúdanos a poder ser un testimonio vivo para ellos, sobre todo aquellos que no te han aceptado. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y danos siempre de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que tengan un lindo inicio de semana. Que el Señor les bendiga.